Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz en nuestro espacio dedicado a la Fórmula 1. Me presento, soy Sebastián y junto a mí, a mi lado está el profesor Francisco. Y estamos nosotros aquí sentados junto a ustedes para poder compartir brevemente nuestro análisis de lo que fue el Gran Premio de Austria disputado ya el fin de semana pasado. En el país de la música clásica ya es clásico escuchar la Sinfonía de la Victoria de los McLaren. Y en esta, la novena victoria o sinfonía de la escuadra papaya, un sólido Lando Norris demostró de que tiene todas las habilidades y capacidades para pelear el campeonato y así encender la disputa por el título de pilotos en esta entretenida temporada 2025. Me informan por interno, amigos, que en estos momentos en el circuito del Red Bull Ring todavía se encuentra Red Bull buscando sus alas y que parece que no les cayó muy bien en el estómago el sabor de la nueva bebida energética sabor papaya. Pero esto y muchas más cosas que nos dejó este entretenido, a mi parecer, no tanto para él, Gran Premio de Austria, daremos a conocer y conversaremos en los próximos minutos. Pero para comenzar, primero presento nuevamente a mi amigo Francisco y te pregunto, ¿cómo has estado y qué te pareció este Gran Premio de Austria? Bueno, lo primero saludar a toda nuestra comunidad de Escudería SF, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, yo un poco como viejo mañoso, según también como tú me presentas, y que voy a hacer gala de eso mismo. Ya que sí, tuvimos un Gran Premio de Austria que a mí la verdad que no me convenció totalmente. Debo decir que tuvo sobre todo unas vueltas en la parte media de este circuito y sobre todo de este Gran Premio que la verdad que me mantuvieron bastante aburrido. Yo creo que dentro de los elementos que vamos a conversar hoy día hay muy pocas cosas que poder conversar como en detalle. Pero la verdad que yo, si tengo que obviamente también ser justo también con este Gran Premio, yo la verdad que voy a felicitar a Lando Norris porque hizo un trabajo excepcional durante este fin de semana y que un poco también contrasta con lo que pudimos ver en el Gran Premio anterior, con un Lando Norris que producto también de una equivocación y un poco lo que nosotros también comentamos en el capítulo anterior, de que veíamos también un Lando Norris que a pesar de su error había obviamente demostrado en esa situación su garra por querer obviamente darse a conocer también dentro del equipo McLaren en el momento en que se está jugando también el campeonato de pilotos durante esta temporada y además también yo creo que dando también una especie de demostración a la audiencia y al público en gran medida de que Lando Norris sigue peleando el campeonato y es básicamente también su objetivo para esta temporada 2025. Por esa razón es que Austria también me viene a reforzar ese argumento y creo que yo con ese agradecimiento que te hice cuando te dije que me diste también vuelta la visión que yo tenía de manera previa a lo que íbamos a conversar con Lando Norris, creo que ahora ese argumento, ese punto de vista que tú instalaste ese día y de que hoy día lo estamos conversando para este cierto análisis del Gran Premio de Austria, creo que se respalda de mucha mejor manera. Tuvimos un Lando Norris excepcional, muy seguro también de obviamente su competitividad en pista y además siendo muy frío también en los momentos en que tenía que serlo. Y eso también me demuestra que a mí Lando Norris, y qué bueno que esté así, porque la verdad que eso le va a entregar también un mayor condimento, un mayor picante a este campeonato, que si no estuviera Lando Norris, la verdad que Piastri tendría la verdad una cancha bastante limpia y bastante segura para poder ganar este campeonato de pilotos. Pero qué bueno que dentro de la escudería McLaren se estén peleando obviamente sus dos pilotos este campeonato y se estén llevando también este juego cierto de victorias. Yo creo que eso por un lado para ir comenzando y yo creo que mi gran análisis de todo lo que voy a comentar es lo que Lando Norris vino a demostrar en este fin de semana. Así es, un gran premio donde se refuerza una imagen de Lando Norris un poco más sólida, un fin de semana, para qué decirlo, perfecto para el piloto británico,
un gran premio también que nos deja muchas cosas por hablar, entre polémicas, situaciones anormales dentro de una carrera que igual fue en determinados momentos, en particular en la parte media, bastante plana, pero que en definitiva nos permiten también llevar este capítulo adelante y poder conversar, y también los coletazos que también dejó el Gran Premio de Austria y este revuelo que hay en el paddock de las conversaciones de un equipo con un piloto y los mensajes que el otro piloto estaría dando, pero que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos. Amigo, para comenzar, empecemos hablando sobre las prácticas, que no es mucho lo que nos dejan, pero sí, que al menos algo podemos ir comentando como para adentrarnos en esta primera etapa del fin de semana recién pasado. Así es, las prácticas libres 1 nos vino básicamente a mostrar en este inicio del Gran Premio de Austria la participación de lo que serían algunos pilotos ciertos novatos que están obviamente probando algunos monoplazas. Por un lado podríamos considerar el rol y el importante, sobre todo, rol que tuvo Alex Dunn, el piloto cierto que estuvo de mano de la escudería de McLaren, logrando incluso posicionarse en la práctica libre 1 en una cuarta posición, muy cerca de su, en este caso, compañero Oscar Piastri, y también colocándose muy cerca también de un George Russell, que la verdad que comenzó muy bien el fin de semana y que obviamente después en carreras tuvo quizás un poquito más deslucido. Quizás lo que se esperaba de Mercedes en este Gran Premio no se vio tan demostrado, ¿no?, el día domingo en la carrera. Por otro lado, tuvimos, por ejemplo, la participación de Dino Beganovic, que, bueno, estuvo, si no me equivoco, en la escudería de Ferrari, pilotando el auto de Charles Leclerc. Y, bueno, se pudo lograr un tiempo, obviamente, quizás no tan excepcional como lo que hizo, por ejemplo, Alex Dunn. Y básicamente terminó las prácticas libres en una 18ª posición. Llama la atención por parte de los especialistas dentro de la Fórmula 1 el desempeño de este piloto Alex Dunn, logrando estar y terminar esta práctica 1 a menos de 2 décimas del tiempo de Russell, y muy cerca de Oscar Piastri, lo cual demuestra que quizás tenga una mayor proyección de la esperada dentro de la escudería McLaren. Ahora, es importante también señalar, y también lo vamos a mencionar después en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, que en cuanto al ojo que ha tenido McLaren en el último tiempo a escoger estas futuras promesas ha sido bastante certero. Recordar lo que pasó con Lewis Hamilton, el actual devenir de Lando Norris, pilotos que en el último tiempo por lo menos han demostrado que saliendo de estas formaciones del mismo equipo McLaren han logrado destacar y hacerse un nombre dentro de la categoría. Por otro lado, como tú bien mencionas, un fin de semana que parte con mucho frío, las temperaturas eran más bajas, había una amenaza en la práctica 1 de lluvia, la cual se disipó y que muestra a un Mercedes bastante sólido, con un George Russell marcando la pauta la primera práctica, pero que después, cuando empieza a agarrar más temperatura, muestra nuevamente la falencia que tiene el Mercedes, que es la baja de rendimiento a mayor temperatura. Así es. ¿Qué más decir? Un Bortoleto que ya empezó en la práctica 1 mostrando detalles importantes, sí, y lo que fue la tónica en verdad de todas las prácticas, los pilotos yendo al límite, probando hasta dónde llevar sus autos en estas prácticas, y que eso ha llevado, por ejemplo, a pilotos tener trompos como en la práctica 1 Fernando Alonso. Claro. Un trompo, creo que fue como una especie de 360, ¿puede ser? Claro. Sí. Hartos 360. Hartos 360, sí. Lo mismo también pasó con Colapinto en las prácticas. Y bueno, también lo va a sufrir en carrera, pero ya lo vamos a conversar. Y bueno, también destacar, y quiero hacer un poco eco de las palabras que tú mencionaste, que el buen ojo de McLaren, por ejemplo, también lo podemos ver en otras categorías, como la IndyCar, por ejemplo, con Alex Palou, por ejemplo, que ha dado también muy buenos resultados. Así que la verdad que sí, concuerdo muy bien con eso que tú propones con respecto al buen ojo que ha tenido McLaren. Bueno, es cosa de ver también lo que está haciendo Oscar Piastri, que previamente pertenecía a lo que sería el equipo de Alpine y que posteriormente, después de toda una polémica, ¿cierto?, en torno a su contratación, terminó firmando con el equipo de McLaren. Bueno, otra cosa también a destacar, Max Verstappen, para el caso de este Gran Premio, estuvo bien complicado también desde las prácticas,
no estuvo muy seguro con el auto, se estuvo quejando constantemente, que ojo, eso es algo también muy normal con Max Verstappen, que siempre que a veces se queja un poquito más y luego te saca una vuelta rápida y hace uno de los mejores tiempos. Bueno, en el caso del Gran Premio de Austria, los Red Bull en su casa muy deslucidos, muy poco seguros, y eso también se contrasta no solamente con lo que hizo Max Verstappen, sino que también con lo que hace, en este caso, Yuki Tsunoda. Por otro lado, hay que destacar también de que el ingeniero, en este caso de pista, ¿cierto?, de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, no participó este fin de semana en el Gran Premio de Austria, producto de cuestiones personales, según lo que él habría indicado. Él llevaba una continuidad bastante importante y responsable con el equipo de Red Bull, y en su lugar fue reemplazado el ingeniero, cierto, de Verstappen por Simon Rennie, que fue y ha sido parte importante del equipo de Red Bull, incluso trabajó mucho tiempo con Daniel Ricciardo también como ingeniero de pista. Así que la verdad que unas prácticas que en suma, si uno pudiese obviamente ver las tres prácticas, nos dejan mucha información, y en gran medida los equipos estuvieron también muy tranquilos también con poder ir probando las configuraciones de los monoplazas, recordando que Austria también es un circuito bien particular, bastante veloz por lo demás. Claro. Un detalle que es no menor es la velocidad que complica a algunos pilotos, como por ejemplo Lewis Hamilton, quien no es hasta ese momento, tampoco lo fue en carrera, uno de los pilotos más rápidos, no fue uno de los pilotos que más ha ganado dentro del circuito. Por la complejidad del mismo de afrontar las largas rectas y tratar de salir de las curvas más rápido. Así es. Y lo cual está limitado para algunos no más. Así es. Ahora, un pequeño detalle antes de pasar ya a la clasificación es algo que también mencionaste. Y esto más que nada como introducción a los nuevos oyentes de la Fórmula 1 que sabemos que también nos están escuchando, en cuanto a esta participación en práctica de jóvenes pilotos. Por reglamento, la FIA obliga a cada equipo a poner, al menos en una práctica, 2 veces en el año a un piloto joven. Sí. En este caso, como mencionaste, McLaren y Ferrari probaron, mejor dicho, a estos jóvenes pilotos en un circuito que tiene mucha leca y que podía ser peligroso también probarlos por las pocas escapatorias en asfalto, Sí. y que respondieron bastante bien para una práctica 1 que se desenvolvió en este Gran Premio. Bueno, y sabemos que también son experiencias importantes para estos jóvenes pilotos, que además son sus primeras experiencias también probando Fórmula 1, que eso también un poco es lo que intentan también hacer los equipos, de un poco también ir acostumbrando a los pilotos a un monoplaza que se sabe que es muy diferente. Si, por ejemplo, nosotros ya vimos la película de Fórmula 1, así que pronto van a tener ahí su capítulo de análisis. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que hicieron los actores de la película, también estuvieron probando, si no me equivoco, autos Fórmula, pero no necesariamente Fórmula 1, también por la peligrosidad asociada al uso de este tipo de monoplazas, y por la complejidad que también y la exigencia que en este caso le entrega a los pilotos la posibilidad de poder conducir a máxima potencia, muy obviamente presionados, en un circuito más encima como Austria, que sabemos que es complejo. En el caso, por ejemplo, de la película, entiendo yo que ocuparon Fórmula 2, adaptados obviamente para que pareciera un Fórmula 1, pero bueno, para un poco poner como evidencia o ejemplo lo que tú bien estás contrastando ahora. Así que sí, una cuestión muy importante, sobre todo en los equipos y principalmente en los pilotos jóvenes. Claro, y ya para cerrar el tema, si no vamos a abordar mucho, también considerando de que es un circuito el cual es conocido por las categorías inferiores. Los pilotos conducen en Fórmula 2 y Fórmula 3. De hecho, este fin de semana vimos en la Fórmula 2 un accidente muy aparatoso. Sí, muy aparatoso. Poco visto ese tipo de accidentes, pero muy espectacular obviamente para toda la afición que estuvo pendiente de la Fórmula 2. Y con un accidente que además vuelve a darle el valor al halo, básicamente. Claro. Volvemos al tema de la seguridad y cómo el halo ha transformado también los accidentes principalmente de estas competencias, y que obviamente son una garantía de la seguridad y de la vida del piloto. En este caso, los pilotos que se vieron enfrentados a esta situación, sin el halo podría haber traído una serie de consecuencias. Así es. Afortunadamente no pasó nada más. Sí. Y bueno, categoría inferior
nos tiene acostumbrado a los choques y por otro lado el aumento de potencia podía haber sido perjudicial para los pilotos nuevos, pero se adaptaron bastante bien, en especial a Alex Dunn. Así es. Pasemos a la clasificación, amigo, en la cual no hay mucho más que analizar aparte de quienes se fueron en la Quali 1, Quali 2 y Quali 3. Podríamos solamente señalarlos y pasar a la Q3. En la Quali 1 se fue Stroll, Ocon, Tsunoda, Sainz y Hülkenberg. Sí. El único que estuvo más o menos peligrando fue Russell, quien no había completado una vuelta rápida y que después logró llegar bajo la molestia de Toto Wolff a un 11º lugar. Lo mismo pasó con Leclerc, que estuvo también muy justo en sus vueltas de la Quali 1 y que obviamente felicitar obviamente también que para Ferrari no fue una debacle ya desde la Q1, así que por lo menos pudieron salvar estos dos pilotos. Así es. En la Quali 2 se quedaron eliminados de esta tanda Alonso, Albon, Hadjar, Colapinto y Berman. Sí, bueno, acá Hadjar, que no llega a la Q3 en esta ocasión, sí lo vamos a ver con Lawson, que hizo un espectacular fin de semana, ya lo vamos a comentar en breve. Pero bueno, llama la atención lo que pasa también con Williams, que en este circuito se vuelve a caer un poco Williams, y eso lo vamos a ver también en carrera. Williams demostró un muy buen inicio, pero se nota que progresivamente se están complicando más. Si no son problemas de rendimiento, son problemas de fiabilidad o, por ejemplo, de que no están obviamente en el máximo rendimiento con lo que serían las escuderías de arriba, ¿no? Así que por esa razón Williams también un poco complicado este fin de semana, pero yo creo que la Q3 nos dejó bastantes sorpresas para lo que fue este fin de semana. Así es, la parte más emocionante e importante se desarrolló en la Q3, la cual en el primer intento nos muestra lo que en definitiva iba a ser la tónica de este fin de semana. Un Lando Norris el cual llega a una primera posición bastante sólida por sobre un Leclerc y un Oscar Piastri, quienes en ese momento iban en las posiciones de preferencia. Pero aconteció algo que no tenían en consideración ciertos pilotos en el desempeño de la última salida en esta Q3. Así es. En el caso de la Q3 hubieron dos pilotos que se encontraron bastante perjudicados por una situación particular. Pierre Gasly pierde el control en un momento, si no me equivoco, en la parte final del sector 3. Y algunos pilotos que estaban también en vuelta lanzada, como Max Verstappen y también como Oscar Piastri, se vieron complicados porque obviamente en el momento en que ocurre la situación, en este caso inconveniente que tuvo Gasly, pilotos como Max Verstappen tuvieron que obviamente desacelerar, producto que había una bandera amarilla en pista, y lo mismo ocurrió también con Oscar Piastri, que obviamente que para ambos pilotos fue una situación complicada. Incluso Max Verstappen, o mejor dicho, creo que Piastri se quejó producto de esta situación, no lo recuerdo, pero la verdad que perdió obviamente Piastri las posibilidades de poder disputar, ¿no?, la pole position, considerando que McLaren fue un cohete este fin de semana. Claro. Norris sacó una brutal diferencia desde Leclerc para abajo, por lo tanto ahí se entiende también de que McLaren por lo menos afianza su dominio en este Gran Premio de Austria. Así es. Solamente como para sintetizar, Pierre Gasly hace un doble trompo en la última curva previa a la recta principal, lo cual perjudica a Piastri, quien iniciaba en ese momento la vuelta, al verse enfrentado con estas banderas amarillas, no pudiendo recargar la batería, que en definitiva es lo que lo termina perjudicando para completar una vuelta de clasificación. Por otro lado, quien iba cerrando su vuelta de clasificación, Max Verstappen, se ve también complicado y tuvo que levantar con estas banderas, no pudiendo realizar otra vuelta de clasificación. Y como tú bien dices, Lando Norris se queda con la primera posición con una ventaja de 5 décimas sobre el segundo, mucha ventaja, que fue el piloto Charles Leclerc. Y en una tercera posición, un Oscar Piastri, el cual, como se vio imposibilitado de realizar la vuelta rápida, se encuentra también en esta tercera posición bastante lejos. Sí. Bueno, la verdad que yo, ¿qué podría decir al respecto? Muy bien Ferrari. Se sabe que para lo que fue el Gran Premio de Austria, Ferrari traía también algunas actualizaciones para poder un poco también mejorar la situación que está viviendo a la interna del equipo y la escudería de Manarino particularmente. Y además un Frederic Vasseur bastante, yo creo que asustado también con todo
este problema mediático que se ha visto sobre todo en la última semana y donde obviamente la figura de Fred Vasseur está un poco ahí en el ojo público, donde hay muchos también análisis y comentarios de informaciones de medios periodísticos que están hablando también de la posible salida en este caso, el director técnico, ¿no?, de la escudería Ferrari. Y por esas razones de que se apuraron un poco las mejoras y estas actualizaciones dieron un buen resultado. La verdad que Ferrari estuvo muy superior a los equipos, obviamente, que, por ejemplo, estaban detrás, por ejemplo, Mercedes, Red Bull. Y la verdad que si bien no es, yo creo que lo que ambos pilotos esperan, de poder estar, obviamente, disputando o viendo la posibilidad de ganar algunas carreras, creo que es un paso adelante. Y veremos también las actualizaciones que estaban predestinadas, sobre todo en el inicio de la temporada, para Silverstone, que obviamente va a ser el lugar donde se señala, se ha comentado de que va a haber algún ajuste en términos de la suspensión del monoplaza de este SF25. Un Charles Leclerc que queda en segunda posición y un Hamilton también que en esta situación y en este contexto del Gran Premio de Austria logra quedar un poco más cerca de su compañero de equipo. Claro, termina en una cuarta posición bastante expectante en particular con lo que después acontece en la carrera. Y con una gran ventaja sobre el desplome que tuvo Mercedes tanto el fin de semana completo en general como en particular en la clasificación. Por otro lado también lo que ya mencionabas, el destacar un desempeño hasta ese momento bastante bueno de un piloto como era Lawson, que venía siendo atacado por todos los medios y todos los fanáticos de la Fórmula 1 y demostró ser el equipo de esta estructura Red Bull en general el más sólido, y por sobre un Verstappen que, como ya dijimos, fue impedido de realizar su vuelta, y un Bortoleto quien demostró que lo que se había visto en las prácticas anteriores era una realidad, un avance concreto del Kick Sauber en cuanto a la potencia del mismo. Ahora es destacar algo muy importante al respecto, que Kick Sauber era uno de los autos en la pretemporada más rápidos, en general en recta, y era de los que alcanzaba la mayor velocidad en los puntos de comparación con otros equipos. Y el desplome que tiene en general, o tenía en general, eran las zonas más trabadas, donde perdía bastantes décimas. En este caso, un circuito con más rectas demostró acomodarle más a este piloto, y después la sorpresa que recibimos de Nico Hülkenberg, que clasificó en último lugar. Sí, bueno, primero me gustaría comenzar con Lawson, para aplaudir lo de Lawson. Queda por delante de Max Verstappen, de Yuki Tsunoda y de su compañero Hadjar. Y la verdad que muy bien, porque se nota que post Mónaco logró afianzarse mucho más y yo creo que sentirse un poco más seguro en su competitividad, ¿no?, en pista. Y eso lo está demostrando y me alegro que sea así. Me alegro que en el fondo esté cambiando también ese paradigma que estaba un poco también determinado, ¿no?, el mismo piloto, y donde los medios de comunicación, claro, en su momento más malo aparecía en todos lados, y ahora que le está yendo bastante bien, ha ido de manera muy mesurada pero bastante consistente en los últimos grandes premios. La verdad que es para felicitar. Por otro lado, lo que pasa con Sauber muy bien Bortoleto. Qué bueno que Bortoleto ahora sí pueda haber llegado a Q3, su primera Q3 de muchas, como él mismo dijo también en el momento en que le informaron que pasó a la Q3, y además considerando que logró una muy buena posición para poder largar el día domingo. En el caso de Sauber sí, hay que destacar que yo, por lo menos, ¿qué te podría decir? Sauber muy bien en términos de velocidad punta en recta. Yo creo que Monza puede ser un muy buen circuito que le va a jugar a favor a Sauber. Quizás en Silverstone estén un poquito más complicados, considerando de que Silverstone es un circuito de mucha carga aerodinámica, curvas de alta velocidad también, y eso sabemos que también complica al equipo. Pero por lo menos en Austria pudieron salvar los muebles, yo creo, el día domingo muy bien ambos pilotos. Y un Hülkenberg que también me sigue demostrando, pero no tanto en la quali de este Gran Premio, sino en carrera. Así que yo creo que ya con esto podemos pasar a lo que sería la carrera del día domingo. Una carrera que estuvo también bastante interesante desde un principio, con un Carlos Sainz que lamentablemente vuelve a tener un problema con el monoplaza y se tuvo que retirar, ni siquiera empezado, ¿cierto? Bueno, empezado recién el Gran Premio. Si un poco nos retrocedemos a lo que fue el día domingo,
tuvo problemas ya con el inicio de la vuelta de formación y obviamente producto de que no pudo arrancar el monoplaza en ese momento, se tuvo que hacer una nueva vuelta y se canceló obviamente el inicio de la carrera. Y bueno, pudimos ver, cierto, en la transmisión cómo el auto de Carlos Sainz, en el momento en que obviamente está ingresando a pits, comienza a incendiarse en la parte trasera, producto también de un incendio específicamente de los frenos del monoplaza. Así es, como después saldría diciendo Carlos Sainz a la prensa, el problema que se presenta en su bólido corresponde a que al intentar darle el inicio al mismo auto, este se encontraba frenado. Y este problema se solucionó en parte una vez reiniciando el modo motor, pero que al llegar a boxes donde tenía que efectuar la largada por protocolo, lamentablemente nuevamente se presenta este problema, llevando a que el equipo tomara la decisión de abandonar. El incendio, como tú mencionas, es muy aparatoso, considerar de que los frenos están en temperaturas de hasta casi 1000 grados para llevar a ver fuego a esa temperatura. Y como modo de precaución que se mostraba era que el auto nunca ingresa al garage completamente, sino que se permaneció afuera mientras trataban de apagarlo. Sí. Situación curiosa también dentro de la Fórmula 1. Ahora, también es destacable lo que dice en estas mismas declaraciones Carlos Sainz, quien ya empieza a hablar de que los problemas son de equipo. En un momento se habló mucho de la falta de fiabilidad del piloto español, pero ahora lo que está tratando de plantear este piloto, y que también yo creo que no cabe duda, es que Williams ha entrado a un momento en el cual ha presentado mayores complejidades, ha tenido peores rendimientos y malos resultados a lo que empezó a mostrar a un comienzo de temporada que en definitiva lo presentaba el equipo con el mejor del resto y bastante sólido. Sí, bueno, James Bowles mencionó en alguna oportunidad de que él también quiere centrar los esfuerzos del equipo de Williams a lo que sería 2026, considerando que también ellos van a tener el motor Mercedes, que se está hablando mucho de que puede ser uno de los mejores de cara a la próxima regulación dentro de la Fórmula 1. Yo creo que lo de Williams es muy probable de que... no quiero ser un pesimista, pero yo veo que no creo que actualicen mucho más este monoplaza. Yo creo que también Carlos Sainz va a tener que tener harta paciencia, por lo menos este año 2025, y si bien Albon y Sainz han demostrado muy buen nivel, sobre todo lo que fueron los primeros grandes premios, se nota no como ya la variación y además que como también los otros equipos están trayendo algún tipo de mejoras también y les están funcionando. Eso también ha hecho que también en términos de fiabilidad y de rendimiento Williams esté un poquito más complicado. Hay que esperar a ver si es que el equipo Williams trae modificaciones ahora en el Gran Premio de Silverstone, o si con posterioridad a la temporada de verano traen ciertas modificaciones que se espera por algunos equipos. Así es. No tenemos en este momento certeza si Williams o no está dentro de aquellos. Y bueno, luego de esta largada abortada por el problema que presentó Carlos Sainz, quien algunos de los que vieron la película dijeron: la estrategia de Sonny Hates, no, se retiró simplemente, no logró calentar los neumáticos ni nada de eso. Sí. Llegamos a lo que fue el real inicio del Gran Premio de Austria, en el cual se ve una largada bastante sólida de Lando Norris en su primera posición y un Charles Leclerc quien intenta sobrepasarlo, no lo logra, y ve en la primera curva cómo pierde la posición con un Oscar Piastri que salió disparado como cual misil, buscando recuperar algo de lo que había perdido el fin de semana, el particular después de la clasificación. Sí, bueno, Piastri incluso en declaraciones con los medios de prensa, él señaló de que no estaba, por así decirlo, ni ahí con quedar tercero. Por esa razón que él iba a intentar obviamente ganar este Gran Premio y salió muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Charles Leclerc también se vio un poco taponado con Lando Norris y por esa razón también Oscar Piastri aprovecha y le quita la segunda posición muy rápidamente. En la larga recta del Gran Premio de Austria y en este circuito del Red Bull Ring, pudimos ver cómo también ya en lo que sería la segunda curva, el momento
o segunda o tercera curva, el momento más en la curva 3, el momento que siempre se utiliza mucho para los adelantamientos, se generó, yo creo que lo más importante de la primera parte de este Gran Premio, que fue el choque de Antonelli en contra de Max Verstappen. Un Antonelli que se pasa, es muy interesante ver cómo Antonelli busca, ¿no?, el espacio y se encuentra, ¿no?, la curva y sobre todo taponado por unos monoplazas que justo en esta parte de la curva 3 están yendo también un poco más lento para poder obviamente agarrar lo que sería la siguiente recta. Por esa razón, bueno, las cámaras, yo vi algunas onboard de Antonelli y se ve muy bien que él va por toda en ese momento, pero lamentablemente no logra obviamente frenar a tiempo y la verdad es que se lleva pero directamente a Max Verstappen, lo que provoca un DNF de ambos pilotos. Bastante ambicioso el movimiento de Antonelli, lamentablemente no le trae los mejores resultados al piloto. Sí. Algo parecido, con menos gravedad estrepitoso a lo que fue el accidente de la Fórmula 2, Sí. pero como tú bien dices, nos lleva a esto el retiro de Max Verstappen y de Antonelli, un Max Verstappen quien estaba muy molesto al momento del accidente, pero que con posterioridad bajó la temperatura, puso paños fríos y dijo en los corralitos de prensa que estos eran accidentes que se podían provocar para los pilotos jóvenes y que era parte de su aprendizaje, lo cual demuestra una actitud distinta o más madura de quién podría ser su compañero de equipo. Particularmente también hay que señalar lo siguiente, porque esto no lo tenía nadie en contemplación, solamente como modo de spoiler, después podemos hablar un poquito más en profundidad, pero este choque podría llevar a que la cláusula de salida de Max Verstappen sea apurada por parte de sus representantes y poder llegar a la escuadra alemana. Así es. Y un poco también de lo que se quiere aprovechar también Toto Wolff. Toto Wolff siempre ha sido muy sincero y directo de que él quiera Max Verstappen en Mercedes. Yo creo que es muy posible y, ojo, mucho más posible por lo que los medios, hoy día por lo menos desde cuando estamos grabando este capítulo, ya están mencionando y sobre todo está apareciendo en gran medida la opinión pública. Medios como Sky Sport ya han confirmado las negociaciones que está teniendo Max Verstappen con Mercedes. Lo que, ojo, pone una muy mala posición a Russell. ¿Quieres conversarlo al tiro o No. lo dejamos para el final? Para el final. Para el final. Solamente lo quería mencionar a propósito de que tú lo sacaste a colación. Así es, ya. Entonces queda pendiente para el final de este capítulo y después de eso nos presentaron, después de la salida del safety car, una lucha entre los dos pilotos de la escudería McLaren. Un Lando Norris quien trató de proteger como pudo la primera posición en una forma bastante sólida versus un Oscar Piastri quien intentó llegar y adelantarlo en las distintas zonas de DRS disponibles, las 3 zonas de DRS disponibles este fin de semana, no lográndolo en forma exitosa. Recordar que en la vuelta 11 si hay un adelantamiento, hay una maniobra de adelantamiento en la curva 3 por parte de Oscar Piastri, el piloto australiano, pero una preciosa defensa y movimiento de recuperación que tuvo Lando Norris en ese momento permite al piloto británico permanecer en el puesto de vanguardia. Así es, un Lando Norris que para mí demuestra, ¿no?, un poquito más de frialdad, se tomó las cosas con calma y pudo recuperar en un momento donde casi Oscar Piastri puede obviamente quitarle la posición. Y un Lando Norris que la verdad que en la defensa, justo en esta curva 3 también, la verdad que lo hace un movimiento muy muy bonito, un poco también haciéndole el lacito como se le conoce, un poco quitándole también esta trazada a Oscar Piastri y saliendo mucho mejor en la recta, aprovechando también el DRS. Por esa razón es que la verdad que yo vuelvo a repetir, aplaudir a Lando Norris que la verdad que demostró que se está tomando las cosas con madurez y que la experiencia que está teniendo previamente le está sirviendo también en el aprendizaje y en las batallas que le está teniendo en pista. Considerando que Oscar Piastri también es un piloto muy frío, muy calculador al momento también de competir con el resto de pilotos. Por esa razón que la defensa de Lando Norris fue muy importante y eso la verdad que le permitió también conservar la primera posición después y sobre todo en todo el Gran Premio, ya que fue muy muy dominante este McLaren y en gran medida Norris,
en todo este Gran Premio de Austria. Ahora, en la vuelta 20, esta frialdad de Oscar Piastri casi se ve un poco Opacada. opacada. Luego de la curva 4, si no me equivoco, Sí. casi Sí. se tocan, lo cual llevó a varias situaciones o consecuencias con posterioridad que han generado cierto revuelo, cierta polémica, cierta discusión que pasaremos a analizar a continuación. Partir diciendo de que luego del freno abrupto de Oscar Piastri, Sí, sus o neumáticos sea, quedaron Fue una gran bloqueada. claro. Él mencionó de que tenía casi cuadrado quedó ese neumático. Casi se lo lleva puesto a Lando Norris. Eso que habría sido fatal para McLaren, y considerando que imagínense un segundo DNF ahora de Norris, imagínense de Piastri, terrible para el equipo. Y un Charles Leclerc que al final me dio mucha risa en el momento en que estaban, cierto, ahí esperando para poder recibir los trofeos. Leclerc decía, sí, veía desde atrás y que la posibilidad de que pudiesen haberse chocado. Pero bueno, no sucedió y de milagro logra salvar Piastri esa situación. Un movimiento muy rápido también desde el muro de boxes de McLaren en cuanto a llamar en esa vuelta a Lando Norris para el cambio de neumáticos, lo cual dentro de toda lógica de carrera era lo aconsejable. Es el piloto en la primera posición quien tiene la preferencia para la entrada a boxes. Tuvo cierto problema, retraso en esta parada. No es una parada bastante buena, a decir No. verdad, por problemas con el neumático derecho, si no me equivoco, a delantero, que era Izquierdo. el izquierdo. El izquierdo, delantero izquierdo. Delantero izquierdo, el cual les costó sacarlo en los dos coches, en definitiva. Y una situación que es curiosa, por decirlo de alguna forma, que es polémica para algunos, que puede ser normal para otros, que es esta decisión de McLaren de mantener en pista a Oscar Piastri pese a que él había dicho que su neumático estaba con el flat spot, si no Sí. me equivoco, que es en definitiva estaba cuadrado el neumático, y que su ingeniero de carrera le dice de que en esa oportunidad no iba a entrar en boxes solamente para ver cuál es el ritmo real de carrera del piloto. Así es muy probable que también McLaren haya protegido a Norris, básicamente porque estaba demostrando también un muy buen fin de semana, así que, y considerando además que estaba ganando también el Gran Premio. Pero la verdad que a posterior con toda esta situación, el encuentro entre Oscar Piastri y Lando Norris luego se intentaría resolver en lo que sería la segunda parte del Gran Premio, pero la verdad que en ningún momento, además de lo que vimos en esta primera parte de Austria, no vimos una lucha tan directa entre Piastri y Norris. La primera posición fue en gran medida disputada en las primeras 24 vueltas de este Gran Premio. Ahora, ya acá te voy a plantear la polémica, voy a dar primero mi punto de vista y después podemos discutirlo. Para mí, dentro de todo, dentro de la lógica que tiene un equipo en cuanto a permitir a los pilotos mantener un duelo en pista con libertad, no hay papaya rules, no hay reglas de supremacía entre un piloto y otro. Me llama la atención que se le consulte primero al piloto si que quería mantenerse una ventaja, una distancia de 4 segundos de delta contra Norris para poder atacarlo al final, o mantenerse a 1.5 atrás del mismo piloto y eso nos lleva a un combate directo en pista. Oscar Piastri decide la segunda alternativa, lo que significa de que este se mantenga en pista un tiempo más, pero que después en el segundo stint, cuando ya la ventaja era de 6 segundos y fracción de Norris, se le haga parar a los dos pilotos al mismo tiempo con una diferencia de una vuelta, no permitiendo en definitiva esta ventaja teórica que tenía Piastri el poder ejecutarla, y de hecho nos lleva a una situación que después vamos a analizar, que es este encontrón con Tsunoda Y Colapinto, pero que en definitiva perjudica en gran medida la posibilidad real que tenía de combate, considerando de que termina de carrera ¿cuánto? 2 segundos y medio, reduciendo a la mitad esta ventaja que tenía el piloto Lando Norris. No estoy en ningún caso discutiendo el fin de semana de Lando, fue perfecto, cometió muy pocos errores, pero uno muy puntual, creo que en la vuelta 15, que casi se sale de pista, pero nada más.
Pero desde un punto de vista estratégico, nosotros Sí. que hemos visto y sufrido lo de Ferrari, ¿qué te Sí, parece sí. esto? Una decisión curiosa por lo demás, pero la verdad que claro, yo creo que si se hubiese realizado de otra manera, es muy probable de que hubiésemos tenido una mayor disputa al final del primer puesto, obviamente, de los pilotos. Y yo creo que se habría definido de una manera mucho más entretenida el Gran Premio de Austria si esa situación hubiese sucedido de esta manera. Lamentablemente, obviamente, por Piastri le costó bastante, sobre todo esta labor de recuperación al final, donde se encontró también muy molestado por los pilotos que estaban doblados en ese momento. Y yo creo que me voy a agarrar de esta situación para exponer lo siguiente. Vuelta 31. Ya. Vuelta 31 se provoca un choque, vamos a llamarlo así, un encontronazo entre Yuki Tsunoda y Franco Colapinto, lo que produce algo bien particular porque, bueno, el toque fue, si no me equivoco, en la parte de la llanta trasera derecha de Colapinto, lo cual provoca que él genere un trompo en ese momento, lo cual no le costó en ningún caso algún tipo de daño en el monoplaza. La verdad que Franco Colapinto pudo continuar posteriormente a esta acción de muy buena manera, pero le complica bastante la carrera y yo creo que se genera una consecuencia, llamémoslo así, mediática y social, donde lamentablemente el público se lo tomó muy personal esta situación y volvemos a ver los ataques de los fanáticos, sobre todo del público argentino, en las cuentas de Yuki Tsunoda. Algo bien curioso, algo que incluso mi amigo me mandó, me dijo, mira ahora los comentarios. Y me manda el pantallazo y yo lo veo y ahí digo, puta que fome que estas situaciones estén pasando. Más allá de la situación particular, me parece sumamente complejo considerando de que todo este año se ha hablado mucho del tema de la fanaticada, el bullying, los comentarios en redes sociales, el hate que están sufriendo algunos pilotos, etcétera, etcétera. Me tomo de las palabras tuyas. Lamentablemente estamos en un momento en que es fácil postear en redes sociales, en especial puras críticas. Claro. Era triste ver en los últimos posts de Yuki Tsunoda en Instagram los insultos que hacían en relación a su país, a sus características físicas. Ahora debo decir de que el morbo fue más importante y más presente. Inmediatamente ocurrió el accidente y me metí para ver y efectivamente ya habían los hates inmediatamente. Pero resulta triste ver que esto tome tanta fuerza en el último tiempo. Y que por ejemplo ya se le haya puesto el apodo por parte de Juan Fosaroli como el kamikaze Tsunoda, siendo de que en todo caso ya había chocado una vez en el Gran Premio contra Stroll, lo había tocado. Así es. Pero lamentablemente teniendo un auto el cual no ha rendido bien, tampoco se puede hacer mucho. No. Y por otro lado, y hablamos desde las dos perspectivas, porque Colapinto en este momento igual está en una situación en cual, y pretendo que hablemos también después de eso, pendiendo de un hilo de acuerdo a la prensa internacional. Sí, es muy probable, según la prensa internacional, de que Colapinto dure hasta un cierto gran premio y de posteriormente, ¿cierto?, se le genera algún tipo de reemplazo dentro de la escudería de Alpine. Esto es algo que ya incluso lo sabíamos de cara al inicio de la temporada 2025. Primero con lo que pasó con Duhan y posteriormente lo que está pasando con Franco Colapinto, que Alpine vuelve a tener grandes problemas. Y yo creo que aquí hay otro elemento, que es también que la parada de Colapinto, si no me equivoco, su primera parada fue desastrosa. Claro. Fue muy mala. Y la verdad que con eso no se puede, menos aún con la situación con Tsunoda, que ojo, y no lo mencioné anteriormente, pero Tsunoda no se la llevó gratis. Esta situación le costó 10 segundos de penalización y que viene en el fondo a dar como resultado un fin de semana horrible para Tsunoda, muy muy malo, claro, y muy deficiente, sobre todo lo que podrían haber sido, ¿no? Quizás poder haber sumado algunos puntos, pero la verdad que eso no sucedió. Y en el caso de la escudería de Alpine se vuelve a meter en problemas y además vuelve a perder una muy buena ventaja que en algún momento habían sacado con Pierre Gasly y que posteriormente dentro de todo el Gran Premio no pudieron finalmente lograr por lo menos algunos puntos. Claro. Ninguno de los dos pilotos de Alpine pudieron sumar para este fin de semana.
un muy mal fin de semana para Alpine, que demuestra esta realidad caótica del último tiempo de la escuadra francesa. Oh, así es. Ahora, manteniéndonos con estos dos personajes, es importante también señalar lo que acontece con posterioridad. En la vuelta 53 y 54, McLaren hace el llamado a sus pilotos para el segundo cambio de neumáticos, que ya habíamos mencionado, y en la salida de pista de Oscar Piastri, luego de este cambio de neumáticos, se enfrenta en la curva 1 con el duelo que presentaban en ese momento Colapinto y Tsunoda. Nuevamente una batalla la cual estuvo desarrollándose durante también gran parte de la carrera entre estos dos pilotos, el cual lleva a incluso perjudicar al líder del campeonato por un problema tanto de la visualización del piloto de las banderas azules o también el llamado o aviso desde el muro de boxes. Estamos hablando puntualmente de Franco Colapinto, quien empuja a el piloto australiano fuera de pista. Sí, se mandó un Sony Hake, si lo ponemos un poco en términos un poquito más actuales con lo que ha sido la película, utilizando cierto... la verdad que bueno, un momento bien particular, y yo creo que Franco Colapinto en ningún momento lo vino a hacer de manera voluntaria, en ningún momento quería perjudicar a Oscar Piastri, y esto hay que ser muy sincero en que, por lo menos en la situación particular, yo creo que, y él incluso lo mencionó después en el corralito, que estaba muy centrado en su lucha con Tsunoda. Estaba muy pendiente de esa situación. Y él dijo que sentía casi como una vista como si fuese un caballo esto. Iba muy pendiente de lo que estaba pasando adelante, y en ningún momento, a pesar de que, por lo que yo tengo entendido, sí le indicaron a Franco que venía Piastri, pero la verdad que él casi, yo creo que en esa situación de adrenalina, de mucha exigencia, intentando obviamente adelantar a Tsunoda, perdió de vista la concentración de que atrás obviamente venía Oscar Piastri, que ellos eran pilotos que incluso ya venían con una vuelta perdida en ese momento. Incluso Yuki Tsunoda llegó a perder 2 vueltas, claro, ¿no? De lo que serían los pilotos de punta. Por esta situación, como tú mencionas, Franco Colapinto saca de pista a Oscar Piastri en una situación bien complicada. Menos mal que por lo menos para el piloto australiano no generó ningún tipo de problema, ningún tipo también de daño en el monoplaza. Lo que sí es muy interesante, el comentario y análisis que hace Oscar Piastri posterior a esta situación, quejándose un poco de que Alpine, y particularmente la escudería de Alpine, le sigue dando problemas a Oscar Piastri, recordando la situación que ellos vivieron, ¿no?, en toda esta polémica en torno a su contratación, en el momento en que él se aleja, ¿no?, de la escudería de Alpine y pasa a la escudería de McLaren. Por lo tanto, también un poco para el piloto australiano es una situación que en el fondo viene un poco a dar cuenta, ¿no?, un poco estos recuerdos de Vietnam. Yo creo que con la escudería de Alpine, y yo no sé si él estará en una situación donde esto se puede confirmar o no, pero es muy probable, yo igual lo veo posible, de que todavía hay alguna puya, ¿no?, con Oscar Piastri de manera muy directa. Ahora, vuelvo a repetir, la situación de Franco Colapinto en ningún caso tiene que ver con una directriz que se le vino a dar desde el equipo, y en ningún caso también viene a demostrar una especie de juego sucio de Franco Colapinto con Oscar Piastri. Fue una situación particular de carrera que obviamente le generó una consecuencia. Fue castigado también con 5 segundos, en este caso como penalización, producto de esta situación y de encontronazo con el piloto de McLaren. Hay que recordar, como tú bien mencionaste, la situación de Oscar Piastri con Alpine, en términos generales, en que en la temporada 2022 se anuncia con bombos y platillos como nuevo piloto dentro de la escudería Alpine a este joven rookie, quien en definitiva había sido campeón en la Fórmula 3, en la Fórmula 2, que venía con un gran historial y era protegido de la academia de Alpine. Un piloto que venía a reemplazar en ese momento a un Fernando Alonso, dentro de estos rumores que habían dentro del equipo de quién continuaba, quién se iban, y sale anunciado en Instagram y en las demás redes sociales de la escudería como gran anuncio que Oscar Piastri iba a subir al equipo. Lo cual, a las horas después, Oscar Piastri sale desmintiendo, diciendo de que todo resultaba falso, que en definitiva él nunca había firmado un contrato para ser piloto de Alpine y que también era todo mentira lo que se estaba diciendo, y a los días después anuncia a este piloto como compañero de Lando Norris.
Sí. Es importante ese detalle porque en definitiva existe este roce tremendo entre dos escuderías y también en un momento en que Alpine estaba teniendo buenos resultados, un equipo que se consolidó dentro de este grupo medio, que era un equipo sólido, que había logrado una victoria hace poco en Hungría con Sí. el piloto Esteban Ocon, Esteban Ocon. y que mostró esta remesón o estos problemas que tenía la escudería Alpine. Sí, sobre todo de cara al año 2023. El año 2022 fue un año muy sólido de la escudería de Alpine. Si no, yo creo que si quitamos los problemas de fiabilidad que tuvo sobre todo Fernando Alonso durante gran parte de esa temporada, Alpine era la cuarta fuerza hasta ese momento. Incluso yo creo que muy a veces, en algunos momentos de esa temporada, mucho mejor que McLaren. La verdad que Alpine venía demostrando una muy buen rendimiento, una muy buena competitividad, pero la verdad que para el año 2023 cayeron bastante. Sí. Y el error de Oscar Piastri, que era no firmar por Alpine, ahora lo ha llevado a pelear por el Por el título, título de mundial, pilotos. así que, no, muy bien. Amigo, nuevamente y por tercer capítulo seguido, te invito a que el mismo chasquido de la suerte para el equipo verde nos lleve al momento ya de los finales de análisis. Así es. Sí, yo creo que aquí ¿Sí? chasqueamos los dedos, va a pasar algo, ¿no? La comunidad ya sabe. Y es así como llegamos a este momento en que por tercer gran premio seguido y por la sorpresa de todo el público de la Fórmula 1, Kick Sauber logra nuevamente puntos importantes. Muy bien, Kick Sauber, aplaudir a Kick Sauber, de verdad que se lo Impresionante. merecen. Impresionante lo que están haciendo. Primero mencionar, Matías el Santo, Santo estaba Adriano. en el Gran Premio viendo con la alegría de este futuro equipo Audi lograr nuevamente no solamente puntos, sino batallas interesantes. Un momento en las últimas vueltas en que Bortoleto peleó de mano a mano con su mentor Fernando Alonso y no muy lejos estaba Lawson. Incluso se pensaba de que si lo llegaba a adelantar podía llegar a adelantar al piloto de Racing Bulls. Así es, una batalla en pista muy buena. Yo creo que acá en la afición española, la afición latinoamericana, sobre todo quienes siguen a Bortoleto, muy felices de poder ver un enfrentamiento en pista muy respetuoso de ambos de dos pilotos, considerando además de que obviamente Fernando Alonso es el representante también de Bortoleto en la máxima categoría. Y la verdad que por esta razón vimos a un Bortoleto, yo creo, muy bien en términos de su rendimiento en pista, sacándonos a ese Kick Sauber ya desde la clasificación y ahora demostrándolo en pista. Y obviamente en una batalla desde la vuelta 69, en estas vueltas finales, que obviamente pudo ganar Fernando Alonso, le gana, ¿no?, el mentor a su discípulo, a su pupilo, y nos dio una imagen muy bonita, sobre todo al término del Gran Premio, con un Fernando Alonso y un Bortoleto abrazándose, muy efusivo, muy contentos ambos pilotos, y yo creo que para Fernando Alonso fue un momento para recordar, para guardarlo en la memoria. Claro. Nos acordábamos el fin de semana de la disputa que tuvo Fernando Alonso con Bortoleto en el Gran Premio de Jeddah, fuera de los puntos, que casi le cuesta un toque entre ambos, Así es. y que no cenaran el jet privado de Fernando Alonso. Ahora pelear por los puntos, una disputa bastante bonita, bastante respetuosa, en que incluso Bortoleto intentó aprovecharse del DRS que tuvo al momento de ser pasado por Norris cuando la última vuelta le saca una vuelta a él, Sí. líder de la competencia, y que si bien no logra una posición mejor, sí da una visión de este avance del que era considerado hasta hace unas carreras atrás el peor equipo de la temporada, y ahora posicionándose muy cerca del que es en la actualidad el peor equipo, que es Alpine. Sí. La verdad que yo felicitar a lo que está haciendo Kick Sauber, demostrando que quizás este último año como Kick Sauber, ya que el próximo año, ¿cierto?, veremos la entrada del equipo de Audi, de no echar por tierra el trabajo que han venido realizando y en el fondo también poder sumar puntos al campeonato que son muy importantes. Consideremos de que el año pasado Kick Sauber, además de ser el peor equipo de la parrilla, el equipo, además el monoplaza, uno de los más lentos también, logró con suerte un punto y ya a la fecha han sumado bastantes,
no solamente con las grandes actuaciones que ha tenido Nico Hülkenberg, que, ojo, también muy destacable, ya que ambos pilotos pueden no llegar a los puntos. En este caso, Bortoleto en la 9ª posición, si no me equivoco. No, perdón, No, en la 8ª posición. Octavo, sí, octavo. Y 9º, en este caso, Hülkenberg, ya que Esteban Ocon pudo lograr el último punto que entrega, ¿no?, este Gran Premio. Y eso es muy destacable mencionar primero respecto de Nico Hülkenberg, quien larga desde la posición 19 por el abandono que tuvo Sainz previo a la carrera. Había clasificado 20, pero el cambio estratégico que presenta Kick Sauber le permite llegar nuevamente a los puntos. Un sólido Nico Hülkenberg, quien nuevamente está revoloteando en los oídos de las personas de Red Bull como posible compañero, quizás incluso reemplazo de Max Verstappen. Un piloto el cual demuestra que sigue siendo a su edad rápido y que tiene consistencia, llevando a este equipo por tercer fin de semana seguido a los puntos, a la zona de puntos. Y por otro lado, un Esteban Ocon que, como bien mencionaste, tuvo una clasificación bastante difícil, fue eliminado en la Q1 y que también con este juego estratégico y también considerando los retiros que tuvieron los pilotos Sí, y algunas Max penalizaciones, Verstappen además. y Antonelli, las penalizaciones que mencionas, logra la 10ª posición, que es un punto quizás no muy significativo para los equipos de punta, pero sí para un equipo que está peleando por la zona media. Así es, y lo mismo pasa con Oliver Bergman, que también aprovecha, y si bien no llega a los puntos, queda ahí a la entrada a los puntos, quedando en 11ª posición. La verdad que ahí tenemos a los dos pilotos de la escudería de Haas muy cerquita, muy juntos, y muy bien Bergman, que también, si bien no llega, ¿no?, a superar a su compañero, se mantiene muy cercano también a la posición que pudo lograr en este caso Esteban Ocon. Así es. Y si me permite, amigo, voy a retirar esto, porque así llegamos al final de lo que fue el Gran Premio de Austria, con la victoria nuevamente de Lando Norris, quien se posiciona ahí mismo, está a tiro de cañón del líder del campeonato, su compañero Oscar Piastri. Así es, me gustaría aprovechar que ya que mencionaste esto, Oscar Piastri queda hasta el momento en el campeonato de pilotos con 216 puntos y muy cerquita un Lando Norris con 201 puntos. Esto es muy importante, ya que aprieta, ¿no?, achica un poco las diferencias en lo que serían los dos pilotos de McLaren, y que además le viene a entregar buenas posibilidades a lo que podrían ser también lo que suceda en los próximos grandes premios. Lando Norris, imaginemos, está solamente a que un DNF de Oscar Piastri, y Lando Norris perfectamente ya puede volver a liderar lo que sería el campeonato de pilotos. Y bueno, en el caso de Max Verstappen se aleja bastante, ya las posibilidades son exiguas, yo diría ya casi inexistentes, de poder pelear el campeonato de pilotos. 155 puntos tiene en este caso Max Verstappen. Este último, obviamente, DNF lo complica en su lucha por el campeonato, pero como tú bien habías mencionado, le entrega también la posibilidad de poder ahora, ¿cierto?, utilizar las cláusulas de salida del equipo de Red Bull y poder quizás confirmar lo que los medios también están hablando mucho, que es la posible llegada del piloto neerlandés a la escudería alemana. Previo a entrar a ese tema, solamente destacar, y también vamos a tener que hablarlo, un pequeño párrafo a lo que fue el tercer lugar de Charles Leclerc, quien Sí. bastante silencioso termina a 19 segundos del líder. Un Ferrari que demostró bastante solidez, porque a 10 segundos de atrás estaba Lewis Hamilton en cuarta posición, y muy alejados de lo que fue el quinto George Russell, quien realmente pasó desapercibido al menos en la carrera. Sí, yo igual felicitar a Leclerc, que vuelve obviamente a colocar a Ferrari ahí en el podio, y si bien no son los avances suficientes para poder pelear lo que sería la victoria, por lo menos coloca a Ferrari en el podio, una tercera posición y una cuarta posición, que viene muy bien para el campeonato de constructores. Ferrari vuelve a colocarse en segunda posición en el campeonato de constructores. ¿Qué te pareció lo que aconteció con Lewis Hamilton? Bien, la situación de Hamilton es bien particular, y yo creo que ya con esto podríamos ir cerrando, ¿no?, el apartado de este capítulo del Gran Premio de Austria. Yo creo, yo no le quise prestar tanta atención a esa situación.
me pareció muy curiosa porque volvemos a ver un Ferrari que a veces no tiende a escuchar a sus pilotos y yo creo, y esto es mi mayor mensaje, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, si ven que las condiciones en pista y según la experiencia, según lo que ellos están visualizando, porque ellos son los que manejan el monoplaza y ven de que el rendimiento con el neumático puede seguir siendo positivo, los pilotos tienen que aferrarse a su decisión y no depender tanto del muro de boxes. Es el piloto el que toma en términos finales la decisión. Y por esa razón creo que también Lewis Hamilton, si vio la posibilidad de que su rendimiento en pista era bueno, de que él podía cuidar las gomas y seguir estirando el neumático, debería haberse quedado en pista. Yo creo que, y esto es algo que he hecho de menos de Carlos Sainz, porque Carlos Sainz es un piloto que sigue su propia lectura de la carrera. Toma sus decisiones, se arriesga, toma ese riesgo y no depende tanto de lo que dicen obviamente los ingenieros. Ojo, los ingenieros son importantísimos, pero si el piloto observa de que puede jugar a una cosa diferente, puede estirar un poco más y quizás negarse a la entrada del cambio de neumáticos, debe hacerlo. Y en este caso particular, Lewis Hamilton no toma la decisión y le hace caso al muro de boxes. ¿Le salió bien o le salió mal? Yo creo que le salió normal la situación. Porque Hamilton en ningún caso pierde o gana una posición, se queda en el cuarto lugar. Pero si queremos apostar por algo distinto, yo creo que también hay que, desde Ferrari, hay que escuchar también a los pilotos y respetar también su decisión. Así es. Ahora, concretamente, la información que tienen boxes en el último tiempo es la que vale en definitiva. Sí. Son muy pocos los pilotos los cuales se arriesgan a algo diferente. No siempre resulta tan bien, sino considerar que, según algunos medios españoles, estos altercados llevaron a que Carlos Sainz abandonara el equipo de Ferrari. Pero en definitiva, como tú bien dices, quienes tienen las sensaciones, quienes tienen la visual y quienes en definitiva corren y saben son los pilotos. Sí. Dicho eso, y dejando para el capítulo de la previa del Gran Premio de Gran Bretaña a Max Verstappen, George Russell y a Colapinto, empezamos a ya dar el cierre de lo que fue este Gran Premio, nuestro análisis del Gran Premio de Austria 2025 de la Fórmula 1. Así es. ¿Qué nota le coloca a este Gran Premio, amigo? 6. Nota 6. Sí, pensé que le iba a dar más, ¿no? Que te había gustado tanto este Gran Premio. Lo que pasa es que estamos en términos de semestre y estoy frente al profesor y hay un profesor que tiene que ponerse al tono de los repetes y los... Estoy bastante cansado, amigos y amigas. No lo voy a negar. Yo le pongo un 6 debido a que si bien tuvo momentos interesantes, no fue la tónica en toda la carrera, y si bien tuvo batallas, no fueron tampoco por lugares tan trascendentales, y se vio una diferencia abismal entre los líderes y los, incluso el tercero, cuarto y quinto. Así es. Yo voy a ser mucho más bueno con este Gran Premio. Yo le voy a colocar una nota 7. Fíjate que a mí no me había gustado tanto este Gran Premio, le coloqué una mejor nota. Pero creo que, claro, fue un Gran Premio interesante, pero claro, esa disputa siempre por la primera posición es lo que me hace falta. Me gustaría ver un Gran Premio donde se pueda observar que hay un cambio, ¿no?, en las posiciones, cambia también la primera posición y que en el fondo los grandes premios estén abiertos también a de que pueden dar algunas sorpresas también a algunos otros pilotos. Pero fuera de eso, un Gran Premio entretenido hasta cierto punto, que tuvo sus principales momentos y sus precisas, puntuales polémicas. Claro. Eso. Quizá un poco maquinado por McLaren. Sí, yo creo. Si no hubiesen dado la batalla final, sí, espectacular. Mejor nota, mejor análisis. Por supuesto. Así que, amigos y amigas, hasta acá dejamos lo que ha sido nuestro análisis del Gran Premio de Austria. Y no se vayan, porque vamos a... ¿O no? Terminemos acá. Ya terminamos. Vamos a volver aquí entonces. Dicho todo esto, amigos y amigas de Escudería SF, por mi parte me despido. Recuerden, cierto, seguirnos en nuestras redes sociales. Comparta, denle un me gusta, suscríbase a nuestro canal, suscríbase también a nuestras redes sociales, síganos en nuestra página de Instagram para estar atentos a todo nuestro nuevo contenido. Y atención también por los videos complementarios que vamos a dejar también en nuestro canal de YouTube. A nuestro editor se le vienen muchas cosas muy pesadas. Trabajo. Yo seguiré viendo películas, parece. El profesor Francisco, yo soy Sebastián y este fue un nuevo capítulo de
Escudería SIF. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.